Buena tarde a todas y a todos. Lo primero quiero dar las gracias a Albert Noguera por haberme invitado a este congreso sobre marxismo en el siglo XXI y espero que estén siendo interesantes las jornadas. A mí me toca, en este caso, como dice el título, hablar del capitalismo patriarcal en el siglo XXI y de cómo se posiciona, digamos, el marxismo-feminismo en este nuevo siglo, ¿no? De capitalismo global. Entonces, hablaré de eso concretando las 13 tesis que se han acordado desde el marxismo-feminismo en los últimos congresos internacionales, que ahora os explicaré, y luego brevemente un pequeño resumen de la investigación que ha hecho nuestro grupo, sobre el capitalismo patriarcal o la democracia liberal patriarcal en el País Vasco, en este caso en la comunidad autónoma vasca, pero que es aplicable en principio a todo Hego Euskal Herria, incluida Navarra. ¿Por qué? Porque luego quiero terminar la ponencia con una breve mención a esa dicotomía que se ha extendido tanto en la izquierda como en la derecha en torno a las políticas de identidad o reconocimiento por un lado y las políticas de redistribución por otro, que considero absolutamente cristiana, liberal y patriarcal, tal y como explicaré, aunque muchas feministas lo usen y no digamos ya muchísimos agentes en la izquierda. Vale, en este caso, la pregunta que se hacía para el Congreso de Marxismo era que si continúa siendo el marxismo válido para pensar las crisis que estamos sufriendo, para pensar la igualdad en el siglo XXI, etc. Entonces, mi respuesta es que sí, sigue siendo válido, pero es un sí condicionado. Es decir, sí sigue siendo válido si se despatriarcaliza diferentes dimensiones de dicha propuesta y de ciertas corrientes marxistas, porque claro, una cosa es el Capital o el Manifiesto Comunista, pero otra cosa es luego el desarrollo del marxismo en sus diferentes corrientes. Entonces la ponencia la dividiré más o menos en dos partes. En la primera hablaré, como he dicho, de las 13 tesis del marxismo feminista que Frigga Haug propuso y que, se han ido acordando y se han ido enriqueciendo con las participantes de los congresos de marxismo y feminismo que se han realizado durante la última década. Entre esas participantes y entre aquellas que han acordado estas tesis, estamos nosotras, pero están también las históricas, Heidi Hartmann, Katari Spivak, Angela Davis, Nikita Swarma, etc. Entonces, todas estas son participantes, ya sea del comité de los congresos de marxismo-feminismo o de los propios congresos, es decir, participantes sin más que no están en el comité. Hay una media de 500 participantes en estos congresos, para que os hagáis un poco una idea, y es internacional, es decir, se han realizado en Europa hasta ahora, pero han participado gente, de diferentes partes del mundo, no diré de todos los países, pero sí de muchos: Estados Unidos, India, Latinoamérica, Europa, Rusia, etc. Bueno, como digo, las tesis que ahora resumiré han sido acordadas por todas estas participantes. Los congresos han sido realizados en Berlín, en Viena y en Suecia, en Lund, el último, que fue hace un mes y que estuvimos también ahí. Y lo que sí tengo que decir desde el principio es que, estas tesis son un punto de partida que luego cada corriente dentro de la tradición marxista feminista desarrolla. Esto lo digo porque quiero dejar claro que ante las interpretaciones reduccionistas y ortodoxas que dentro de la tradición marxista feminista hay diferentes corrientes. Es decir, igual que dentro de la tradición marxista hay leninistas, trotskistas, o maoístas socialistas, o agromaoístas, o estalinistas, leninistas, o marxistas culturalistas, analíticos, estructuralistas, etcétera, también en el marxismo feminista hay corrientes. Es decir, no es lo mismo una Haraway o una Fraser o una Spivak o una Hartmann. Cada una son de tradiciones, es decir, complementan tradiciones diversas, recogiendo todo lo que se ha escrito hasta ahora, incluyendo los últimos 60 años de literatura feminista y de activismo feminista. Por tanto, tenemos desde marxistas socialistas que vienen del feminismo negro, como puede ser Angela Davis, también tenemos transfeministas postestructuralistas como son Spivak y Haraway, que son marxistas feministas, y tenemos también, libertarias feministas más acordes con el anarquismo por un lado o con el feminismo radical por otro, etcétera, ¿vale? Todas se
todas estas se colocan dentro de la tradición marxista, ¿vale? A la hora de analizar el sistema económico y el sistema socioeconómico y sociopolítico. Pero, claro, es necesario meter otras perspectivas, dado que ni Marx analizó todo, ni la tradición marxista ha analizado todo, y sobre todo porque hay que ir reformulándola a medida que el mundo y la realidad van cambiando, el sistema de producción, el sistema de relaciones sociales, etc. Entonces, ahí, muy importante, en estos congresos se recogen todas estas propuestas de diferentes, como digo, corrientes, incluyendo también la decolonial y la postcolonial, que ahora no voy a entrar en la diferencia, como he dicho, las comunitaristas latinoamericanas, el feminismo negro, el transfeminismo postestructuralista, etc. Y todas dentro de esta tradición marxista. Vale, las 13 tesis las tenéis publicadas en la página del Congreso y también en la página del grupo de Frigahau en Alemania. Entonces son públicas, y además, de cara al siguiente congreso, que lo realizaremos en el 2020, pues se pueden seguir enriqueciendo y recogiendo aportaciones. Bien, como no tengo mucho tiempo, empezaré ya. La primera tesis dice así. Esto es lo que se ha acordado, ¿eh? El marxismo-feminismo son dos caras de la misma moneda, pero esta misma moneda requiere transformación. El marxismo feminista se aferra, por un lado, obviamente, al legado de Marx y, por lo tanto, al análisis, es decir, a la importancia del análisis del trabajo en forma de trabajo asalariado y como fuerza motriz del movimiento obrero. Pero, sin embargo, incluye en el centro del análisis una transformación del concepto de trabajo y de las actividades realizadas por las mujeres, por ser mujeres, donde las actividades domésticas y no domésticas no se pueden pensar ni de manera separada ni como si fueran una única forma. Lo que se traduce en el desafío fundamental de ocupar y transformar el concepto de las relaciones de producción. Segunda tesis. Por lo tanto, se asumen, como Marx y Engels ya lo hicieron, que está la producción de la vida y la producción de los medios de la vida. Las dos se relacionan entre sí, de modo que es posible examinarlas analíticamente como prácticas separadas, pero en constante interactuación, porque ocurren a la vez. Ya sabéis que la realidad siempre, en la realidad todo ocurre a la vez, y luego hay que separarlo analíticamente para poder, digamos, entender, interpretar, manipular, articular, lo que sea esa realidad. Esto abre la puerta a investigar modos específicos de dominación y de transformación de diferentes maneras históricas y en contextos específicos. Esto es muy importante. Eso lo señalaré luego, cuando hable de la investigación que hemos hecho en la Comunidad Autónoma Vasca con respecto al sistema capitalista patriarcal que tenemos ahí. Aquí un apunte. Cuando he dicho manipular, me refiero a manipular también en el sentido positivo. No se vaya a creer que hay una realidad verdadera que luego se manipula. No, manipular me refiero a poder coger, articular, cambiar y clasificar la realidad mediante estas nuevas propuestas, y sobre todo siendo central la propuesta marxista feminista. La tercera tesis dice así: está claro que las relaciones de género son relaciones de producción, no una adición a ellas. Todas las prácticas, normas, valores, autoridades, instituciones, idioma, cultura, etc. están codificadas en las relaciones de género. Este supuesto hace que la investigación marxista-feminista sea tan prolífica como necesaria. Y la heterogeneidad simultánea de los tipos de opresión de mujeres han de ser posicionados por eso mismo en contextos históricos concretos. Y eso requiere, que es lo que hacen en parte estos congresos, juntar, es decir, aglutinar diferentes activistas y pensadoras que vienen y provienen de todos esos diferentes contextos. Ahí, ¿por qué es importante esta tesis? Porque lo que pretende es de alguna forma romper con la idea de sujeto universal, de universalidad, que ha sido pensado desde en principio un marco más o menos cristiano-liberal, que es de donde venimos. Y entonces el objetivo es que ese concepto de universalidad obviamente pase a ser hegemonía, es decir, cambiar el concepto de universalidad por hegemonía, pero sobre todo cargarse en el camino el tema, las diferentes dimensiones de esa universalidad, sea lo del sujeto champiñón, ese sujeto universal, racional, autónomo, etcétera, sujeto champiñón, que se ha llamado desde el feminismo, romperlo, descentrarlo, desarticularlo, pero también la universalidad entendida en formato de clase universal de los hombres blancos. Es decir, no hay, en principio, universalidad, y desde luego
mucho menos entendida desde estos marcos que aquí no puedo explicar, pero que bueno, son cristianos y liberales, aunque los socialistas, parte del socialismo también lo ha reproducido, bueno, hasta hace muy poco. La cuarta tesis es, dado que el feminismo marxista, que como he dicho incluye desde el feminismo decolonial o postcolonial a todas esas diferentes corrientes, ¿no? Del feminismo negro, transfeminismo postestructuralista, feminismo latinoamericano, comunitario, etcétera, asume, como ya hicieron Marx, Luxemburg, Gramsci, etcétera, que nosotras hacemos nuestra propia historia. E insiste, por tanto, desde el feminismo marxista, en el empoderamiento propio, posicionado, colectivo, y por ello esta corriente es un desafío para una estructura que hoy en día, y para el conjunto de estructuras que hoy en día funcionan de arriba abajo, como es tanto el capitalismo, pero también las democracias liberales y patriarcales, y por eso es un desafío no solo a las prácticas y a las estructuras que van de arriba a abajo, sino a todo el pensamiento y las posiciones teóricas y filosóficas que sustentan estas prácticas. Es decir, es en contra de determinados modos de pensar y no solo de determinados modos de actuar que se realiza y se quiere enriquecer, digamos, el marxismo feminista en el siglo XXI. La quinta tesis dice así: el hecho de que toda la sociedad participa en las relaciones de dominación para poder actuar requiere un estudio concreto de los nudos de dominación que paralizan o encadenan el deseo de cambio en el patriarcado capitalista. De ahí la importancia del análisis del feminismo negro, decolonial, comunitario, latino, trans y postestructural en el análisis pormenorizado, es decir, en el análisis de la microfísica del poder. No el poder solo de arriba abajo, de fuera adentro, sino el poder de abajo arriba y de dentro afuera. Es decir, el poder es multidireccional y es tanto opresivo como empoderante. Sexta tesis: toda la sociedad, todas y cada una de nosotras, sufre el daño de estar imbrincada en estas relaciones de dominación y sujeción que llamamos capitalismo patriarcal, que, como digo, y usando la metodología del sistema dual triple, es racial, puede ser xenófobo, homófobo, etc. En nuestro presente existen formas históricamente sedimentadas de dominación y de violencia que obviamente no pueden reducirse a un camino continuo de desarrollo teleológico o una contradicción central. Las formas salvajes de violencia contra las mujeres, pero también de brutalización en general, de preparación para la guerra, etcétera, como Eisenstein ya trató, deben entenderse como los horrores históricamente dispares que se derivan de las viejas relaciones. Pero la violencia no es solo una expresión de relaciones tradicionales y obsoletas, sino también de relaciones producidas en el presente. Por eso nos centramos nosotras sobre todo en la reproducción del patriarcado y no en su origen, como luego explicaré. Todo esto, es decir, todas estas relaciones de dominación y de violencia, necesitan una comprensión específica y una crítica y un análisis que eviten los esencialismos y los neoidealismos que vemos resurgen en ciertos sectores autodenominados de izquierda cada vez que la clase trabajadora masculina pierde poder. Somos antiesencialistas, somos anti-neoidealistas y somos materialistas. En mi caso y en el caso de mi grupo no entramos en el debate de universalismo o relativismo político, moral, cultural. Esa dicotomía para nosotras es liberal y es cristiana. No somos universalistas ni relativistas culturales, somos materialistas, posicionadas anti-idealistas y anti-esencialistas. Séptima tesis: el marxismo-feminismo se posiciona sobre la primacía del movimiento de la clase trabajadora, bien, como un sujeto histórico y agente de transformación, pero poner el feminismo en el marxismo y por lo tanto cambiar tanto el segundo como el primero hace indispensable una visión crítica del marxismo tradicional, que se refiere únicamente al movimiento obrero tradicional. El marxismo es la crítica de Marx a la economía política y al movimiento obrero, lo que hace su fuerza incomparable, pero también hace visibles sus limitaciones. Este marxismo tradicional no es receptivo a las nuevas preguntas feministas, no lo ha sido tradicionalmente, o transfeministas, ni a las de la ecología, el racismo, la homofobia, la nacionalidad, etc. Por tanto, y salvando excepciones, estoy hablando en general, porque obviamente sabemos que hay autores y autoras marxistas que sí que han ido introduciendo nuevos ejes de dominación, como ya lo señalará, por un lado, Lenin con ciertas cosas y por otro lado Luxemburg, aunque no coincidían. La riqueza de los diversos movimientos, así como la riqueza aún no utilizada del patrimonio cultural de Marx, requieren un trabajo continuo en el presente, y esto es un desafío para todas las feministas marxistas, sean de la corriente que sean y vengan de donde vengan, y se hayan incluido en el marxismo feminismo o en el feminismo a los 20, a los 40 o a los 60 años. Eso nos da igual. Octava tesis: la controversia sobre raza, clase, sexo, género, llámese interseccionalidad, implicación, consustancialidad,
depende del país, debe llevarse más lejos. En este sentido es interesante seguir los debates, como digo, que se dan tanto en el ala angloamericana, que se denominan ahí interseccionalidad, que es de donde viene, pero también en la Europa continental, en Francia, etcétera, así como en India. Ahí, como digo, a veces se habla de interseccionalidad, otras veces se habla de imbricación, otras veces de consustancialidad, etcétera, pero el debate está ahí y además muy interesante y hay que llevarlo más allá. Como diré luego, la interseccionalidad no va de identidades en sentido de nuevo cristiano y liberal, sino de cómo se materializa el bienestar y el malestar dependiendo de los ejes de dominación, donde se coloca y desarrolla nuestro cuerpo y nuestra vida entera. La conexión entre raza, clase, sexo, género, etcétera, en todas las sociedades incautadas por el capitalismo debe investigarse en detalle y, además, a ser posible, por cuerpos posicionados, y posicionados no solo corporalmente, sino intelectualmente, como también dice la epistemología feminista o las diferentes corrientes feministas. Esto que se haga como se haga, sea con la metodología del sistema dual o triple o con otra metodología, que aquí no entraremos, es básico el pensamiento no lineal, básico, no teleológico, y muy importante el pensamiento multicausal. Es decir, la unicausalidad deviene del monoteísmo teleológico de sociedades patriarcales como la cristiana, otras también. La unicausalidad es Dios vestido de hombre laico. Eso lo añado yo. Y la jerarquización de los ejes de dominación a un solo eje o a una sola contradicción o contradicción final no es más que una especie de Biblia o metafísica moderna y patriarcal. Es decir, tenemos mucho cura y poca diversión. La novena tesis. En los trastornos desde la crisis del Fordismo, ¿no?, en esta época posfordista que se manifiesta en la serie de crisis de la economía rápidamente globalizada, financiarizada y digital, se encuentran que llevan, a las personas a condiciones de precariedad, de miseria y, sobre todo, a las mujeres y a los grupos marginados, es decir, este proceso de dominación, de precarización y de, por supuesto, mercantilización, financiarización, etcétera, insistimos en que, y así lo ponen las tesis, en que se sufre de una manera diferente y de forma más, digamos, bestial, brutal, cruel, humillante, precaria en los cuerpos de las mujeres y, en general, en los grupos marginalizados, sea por orientación sexual, por funcionalidad, por raza, etcétera. Décima tesis. El desmantelamiento del estado de bienestar occidental en una economía globalizada deja el cuidado de la vida a las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado o en el trabajo asalariado mal pagado, algo que se puede experimentar en la cadena de cuidado global. Podemos concebir esto como una crisis de cuidados, se le ha llamado así, y como una consecuencia necesaria de una sociedad capitalista y patriarcal que, en el cambio de su centro económico hacia el sector servicios, se contrae, mientras que aprovecha formas cada vez más bárbaras de manejar la crisis a través de la desigualdad y la opresión, la extracción, la desposesión y la explotación. Esto hay que relacionarlo con las diferentes teorías de creación de valor y con la creación de niveles de valor, tal y como lo trata, por ejemplo, Troft-Soiland. Vale, la tesis 11. Es común para todas nosotras mover la vida al centro de nuestras luchas y, por lo tanto, centrarnos en las luchas por un tiempo colectivamente autodeterminado. Lo que quiere decir es que el problema del uso y el valor del tiempo es en esta lucha y en nuestros análisis clave. El uso y el valor del tiempo es muy desigual en base al sexo y al género. Se propone analizar las crisis en torno a la vida como consecuencia de lógicas de tiempo desiguales dentro de áreas organizadas jerárquicamente. Aquí está la propuesta de Frigga Haug y su equipo en Alemania, que sugieren la perspectiva de 4 en 1, es decir, dejar que la formulación de políticas sea dirigida por la disposición del tiempo, no para adaptar las áreas entre sí, sino para liberarlas de la jerarquía mediante la generalización. Es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, del tiempo que se invierte en el trabajo remunerado o asalariado, el tiempo que se invierte en el trabajo no remunerado, etcétera, el tiempo que se invierte en el cuidado, el tiempo que se invierte en la crianza de los hijos, en hacer compras, en gestionar la casa, en gestionar la familia, en gestionar, me da igual, el ámbito, como digo, de trabajo, sea más o menos precarizado, haya, digamos, una remuneración mayor o menor. En todo ello, en cómo organizamos nuestra vida y cómo vivimos nuestra vida, está la cuestión del tiempo, ¿vale? Del uso y el valor del tiempo y cómo ese valor del tiempo tiene diferentes
consecuencias, sea no solo diferentes valores y usos, sino valor, sea de un género o de otro. Y luego ahí meteríamos el resto de ejes de dominación. Esto también está en los análisis que se hacen desde el sistema dual y como veremos en nuestra investigación sobre la democracia liberal patriarcal vasca. La tesis 12. Nuestras luchas están dirigidas contra la dominación y son radicalmente democráticas. Esto también requiere una política desde abajo, que es un poco lo que mi grupo ha intentado también aportar desde el marco, desde la metodología del sistema dual y integrando los conceptos de capacidad política de los cuerpos, ¿no?, para poder autogobernarse desde precisamente abajo a arriba, y esto se explica en el libro de Privatizar la democracia, donde se habla de la microfísica del poder y del autogobierno y el empoderamiento, desde abajo hacia arriba. Nuestra resistencia se sitúa cultural, geográfica y temporalmente de diferentes maneras para poder, como decía Marx, derrocar todas las relaciones en las que somos un ser degradado, esclavizado, abandonado y despreciable. Seguiremos, dice esta tesis, organizando los congresos marxista-feministas para reflejar nuestros modos de cooperación y de conflicto, porque creemos que es un medio para traducir nuestra resistencia en el desarrollo de un movimiento continuo marxista-feminista. Y para terminar, la última tesis dice así: las feministas marxistas ya no permanecen en la posición que el movimiento obrero les atribuye, en virtud de la división del trabajo, como mujeres que encarnan la paz y son responsables de mantenerla, la paz y la vida en general, mientras los hombres continúan librando guerras, como muy bien explican en su último libro Zuriñe Rodríguez y Ollana Echevarrieta. Rechazamos ser reducidas a esta política y queremos asumir la responsabilidad del conjunto. En esta situación de capitalismo global y patriarcal, caracterizada por crisis y guerras, consideramos indispensable el poder feminista. Y así termina la última tesis. No me queda apenas tiempo, así que resumiré brevemente la metodología de la investigación de mi grupo, que podréis leer el año que viene cuando se publique. Bueno, desde el sistema dual o triple, el patriarcado capitalista tiene diversas dimensiones. Depende qué autora cojáis. Por ejemplo, en Wolby, en Teorizando el patriarcado, lo divide el patriarcado en 6 dimensiones. Nosotras hemos analizado 4 dimensiones del patriarcado y hemos reformulado, además, esas dimensiones del patriarcado capitalista en la comunidad vasca. Hemos analizado las relaciones patriarcales en el trabajo remunerado, en el trabajo no remunerado, en el Estado, sería la tercera dimensión. En el Estado nos hemos centrado solo en el régimen de bienestar, porque ahí estarían también las leyes, el sistema judicial, etc. Luego, y la cuarta dimensión que hemos analizado del patriarcado serían las relaciones patriarcales en la dimensión público-política, donde incluimos partidos, movimientos sociales, sindicatos y medios de comunicación. Hemos dejado fuera, por tanto, el ámbito de la cultura, el arte, las leyes y la violencia directa de los hombres contra las mujeres, así como la sexualidad o la familia, que depende en qué dimensiones analíticas, digamos, analicemos el patriarcado, pues puede ser la familia o la sexualidad. Ahí hay discusión y la discusión tiene que seguir, es decir, en cómo vamos a analizar esas dimensiones o qué dimensiones vamos a crear para analizarlo analíticamente el patriarcado. Creemos que hay que explicar la reproducción del patriarcado, no tanto el origen. En este caso, bueno, a nosotros no nos interesa el origen, sino cómo se sigue reproduciendo y recolocando y reposicionando el patriarcado siglo tras siglo, aunque cambien las relaciones de producción, etc. Recuerdo que el patriarcado existía antes que el capitalismo y por supuesto ha existido en diferentes formas, no solo dependiendo de relaciones de propiedad, sino de otras relaciones, que como digo ahora no tengo tiempo, entonces no me voy a meter, pero bueno, tenéis un montón de autoras y de activistas que lo explican perfectamente. Por otro lado, visibilizamos el patriarcado capitalista como un sistema, ya he dicho, dual, en este caso, que puede ser triple o cuádruple, depende de si metemos los ejes de raza, los ejes de funcionalidad diversa, los ejes de nacionalidad, etc. Nacionalidad o origen, cada una que lo llame como quiera. Vale, para ello, para poder analizar, digamos, todos estos ejes en interconexión, se ha incluido la dimensión semiótica de las relaciones de poder estructuradas. Entonces, quiero decir que no solo se analiza la violencia material y física, ya sea violencia económica o social o cultural, sino la violencia simbólica, que es la dimensión semiótica de toda relación de poder. Y para ver precisamente las diferencias de estas relaciones de poder es necesario hablar de dimensión discursiva o semiótica. Y aquí, de nuevo, subrayar que no hablamos desde el marco de la filosofía de la conciencia. No compartimos los marcos de la filosofía de la conciencia, es decir, conciencia falsa, conciencia verdadera, o ideología versus ciencia, o versus verdad, etc.
En general, de nuevo, ese marco no puedo explicar ahora, pero es cristiano, es liberal, es un marco bueno, que se desarrolla, que lo que hace es, digamos, de alguna manera secularizar el alma. Y además conlleva una especie de idea sobre la verdad que no compartimos, pero que aquí tampoco puedo explicar. Por tanto, nos salimos del marco de la conciencia, no hablamos de conciencias ni verdaderas ni falsas, ni en general de la filosofía de la conciencia y todas las propuestas que se hacen desde ahí, que hoy en día son la mayoría. Repito, somos materialistas y por tanto la dimensión semiótica requiere un análisis discursivo ideológico desde una postura materialista, es decir, como prácticas discursivas, y esto implica que el análisis de la dimensión semiótica de la violencia, de la dimensión significante de la dominación y de toda relación humana se tiene que tratar como otro tipo de materialidad. Es decir, por eso no hablamos de ideas en el sentido de significados o de conciencias o de intenciones, sino de una relación entre significantes. Es decir, entre diversas materialidades, y así es como se crean los diversos, digamos, discursos significantes y por tanto la violencia simbólica, ¿vale? Es decir, las creencias, las percepciones que cada una tiene de sí misma, por qué las mujeres se perciben a ellas mismas como individuos, digamos, con menor prestigio, o individuos más débiles, o individuos más emocionales, más irracionales, etcétera. Es decir, toda esa articulación de la mujer como un ser bueno, emocional, irracional, débil, natural, corporal, ¿no? Como opuesto a un ser racional, fuerte, cultural, político, público, etcétera. Toda esa esquema en el cual se socializan las mujeres y los hombres, es decir, se crean mujeres y hombres mediante este marco discursivo, hay que meterlo como algo estructural y además hay que analizarlo, repito, en términos materialistas. Y entonces este es nuestro marco teórico en esta investigación. Como digo, no voy a dar ahora los resultados porque son 300 páginas, pero sí quiero dejar claro que hemos analizado, como digo, en la dimensión del trabajo remunerado en la comunidad vasca, analizamos tanto la mercantilización como la desmercantilización y también la familiarización y la desfamiliarización. Vale. No voy a explicar estos términos, quien quiera tiene a mano un montón, como digo, de textos. Hemos analizado, entre otras, la discriminación patriarcal en el trabajo, en las pensiones, en las rentas, la brecha salarial y en general el capital económico, el cual genera a su vez determinado capital social, cultural y simbólico, de nuevo donde simbólico no es un alma flotante de significado, sino un tipo de materialidad. Hemos analizado la feminización y la segregación en los diferentes ámbitos laborales, y por tanto también la segregación extrema que se sufre en las trabajadoras domésticas y de cuidados. Ahí vamos relacionando todos los capitales, el capital económico, el cultural, el social y el simbólico, que como digo está relacionado con el prestigio y de cómo se articula discursivamente cada género como entendido como clases políticas, hombres y mujeres. Que esto pasa, y esto lo explica muy bien, por ejemplo, Owen Jones en la demonización de la clase obrera, ¿no? Pues lo mismo, la demonización de las mujeres a lo largo de toda la historia y cómo esa demonización discursiva crea determinados cuerpos y determinados sujetos. En el trabajo no remunerado hemos analizado pormenorizadamente el mecanismo de la violencia simbólica, ya que el trabajo remunerado o el trabajo que hacemos gratis muchas veces no es porque nos pongan una pistola en la cabeza, sino por cómo se ha socializado y cómo se crea esa mujer, no en sentido precisamente, digamos, arquetípico, es decir, ¿no? La mujer hegemónica es aquella que, bueno, pues trabaja en casa, cuida de los niños, etcétera, ¿no? Y cómo se va derrumbando eso dependiendo del contexto y dependiendo de la época histórica, como hemos dicho antes, es decir, hay que contextualizarlo, porque como decíamos, no es lo mismo el proceso que ha tenido de socialización o cómo se ha creado la mujer negra, ¿no? O cómo se ha creado la mujer blanca o la latina o la discapacitada o la trans, etcétera. Vale, entonces, de nuevo, esto lo digo en singular porque son creaciones, ¿vale? Obviamente todas sabemos que no existe la mujer, sino las mujeres. Luego, hay una dimensión muy importante en el trabajo no remunerado, que es la segunda dimensión del patriarcado, es el tema de qué pasa dentro del trabajo no remunerado, es decir, ya sea doméstico o de cuidados, en el sentido de que se dice que los hombres ahora, bueno, y es así, invierten más tiempo en el cuidado de los hijos, que no mucho más tiempo en el cuidado de mayores, pero en el cuidado de los hijos. ¿Qué pasa? Que no todos los cuidados son iguales, y entonces tenemos cuidados no remunerados lúdicos, cuidados no remunerados rutinarios, etcétera. Y entonces ahí lo que se ve es otra vez una recolocación del patriarcado, en donde los hombres sí invierten más tiempo en cuidar a los hijos, pero en actividades lúdicas, no en actividades rutinarias. Y esto lo mismo aplicado al cuidado de mayores, enfermos, etcétera.
Esto, si no se analiza pormenorizadamente, no se puede saber cómo se reproduce el patriarcado en el siglo XXI con las nuevas condiciones que hay y relaciones que hay de producción, no solo de producción de mercancías en ese sentido, sino de producción de vida y de medios de vida. La tercera dimensión que hemos analizado del patriarcado es el Estado. Nos hemos centrado en el régimen de bienestar. Aquí muy brevemente decir que nuestro régimen de bienestar es mediterráneo, que es el más sexista. Todos los regímenes son mezclas, es decir, no hay regímenes puros. Y por tanto, ya sabéis que hay 4 regímenes de bienestar en Europa, bueno, y en Occidente en general, que como digo no son puros, pero bueno, se dividen como, bueno, pues lo angloamericano y en este concreto Gran Bretaña son regímenes de bienestar liberales, los del norte de Europa se llaman regímenes socialdemócratas, que serían los que más desmercantilizan y desfamiliarizan a la población y a las mujeres en concreto. Luego están los regímenes de bienestar conservadores, que serían pues Francia y Alemania, y luego están, que a veces se ponen dentro de los conservadores, los regímenes mediterráneos, ¿vale? España, Italia, Grecia, que serían los más sexistas. Pero cuidado, digo, están relacionados, hay regímenes que tienen características de otro régimen de bienestar, y por tanto no todos los regímenes, por ejemplo, mediterráneos son iguales. Eso hay que remarcarlo, igual que no todos los regímenes conservadores son iguales, o todos los regímenes liberales. Y por último, la última dimensión que hemos analizado en este trabajo, la dimensión patriarcal en el ámbito público-político. Ahí lo que hacemos es, bueno, analizar los partidos políticos, cómo se reproduce el patriarcado en los partidos políticos, en los sindicatos, en los medios de comunicación y en los movimientos sociales. Y para eso vemos qué tipo de participación tienen las mujeres, porque cuidado, no se trata solo de que las mujeres participen, sino de cómo participan. Vale, que esto es un poco lo que decíamos con el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado. Sí, las mujeres cada vez están más en el trabajo remunerado y en el no remunerado los hombres, pero no son los mismos los trabajos que hacen dentro de ese ámbito. Entonces lo mismo, las mujeres poco a poco van participando más en determinados ámbitos, pero el 92% de los directores en general, directores ya sea de empresas multinacionales, ya sea de fundaciones, es y sigue siendo hombres. Por tanto, hay participación de mujeres, sí, pero ¿dónde y cómo? Entonces, a la hora de analizar, bueno, el tipo de participación, analizamos cómo circula la información dentro de partidos, sindicatos, medios de comunicación, cómo se toman las decisiones, en qué espacios, porque hay una tendencia bastante grande de los hombres de tomar las decisiones en espacios informales, y bueno, cómo se va rearticulando esto, y las estrategias que se ponen en marcha dentro de todos estos espacios para, por un lado, hacer frente a las resistencias que hay por parte de los hombres y de, a veces también, las mujeres dentro de estos espacios. Y por tanto, bueno, analizamos estas estrategias de resistencia por un lado, en donde también entra formación, la formación obligatoria que por la cual tienen que pasar si va a haber un proceso de despatriarcalización en todos los niveles de la sociedad, no solo en el gobierno o en las empresas, sino en todos los niveles de la sociedad, incluyendo los partidos, los sindicatos, los movimientos sociales, las instituciones públicas, privadas, la calle, la noche, en las juergas, etcétera. Bueno, no digamos la familia y la casa. Vale. Y entonces, bueno, ahí termino ya diciendo que en este análisis que hemos hecho, bueno, que este análisis es otra evidencia más, otra prueba más de que la división que se hace hoy en día, y además que a algunos hombres de izquierda les encanta usarla para ir en contra del feminismo, porque aquí recuerdo también que todas las feminazis lo que son es feministas, que es decir, no hay una diferenciación entre feminazis y feministas, por tanto, no estamos ante, digamos, una reacción por parte de la izquierda en contra de las feminazis, sino en contra del feminismo. Y entonces, desde ese ángulo, o desde ese espectro, desde esta reacción patriarcal, se usa muchas veces, bueno, la derecha también, pero desde esta reacción patriarcal dentro de la izquierda se usa muchas veces el tema de la dicotomía entre políticas de identidad y reconocimiento versus políticas de redistribución. Y aquí no solo lo usan, digamos, determinados sectores de la izquierda por parte de hombres, sino también por parte de mujeres feministas. Es decir, hay un libro muy interesante que es una discusión entre Fraser y Butler sobre el tema de las políticas de redistribución versus políticas de identidad o reconocimiento. Entonces, aquí quiero decir una cosa que me parece importantísima, y la diré brevemente, pero bueno, ya vendrá el año que viene probablemente en un libro o en una serie de artículos, y es que os explico. Según Fraser, las exigencias de redistribución, ¿no? Las exigencias de tener políticas de redistribución socioeconómica, lo que hacen
es promover la identidad del grupo social en su conjunto, contribuyendo a diluir la identidad específica de los grupos particulares. Es decir, en el caso de la injusticia económica, digamos, y el derecho de la redistribución, la lógica de la solución, ¿no?, para esta corriente pasa por la desaparición del grupo en tanto que grupo. Es decir, cuando se piden políticas de redistribución, ¿no?, y de bienestar socioeconómico, por ejemplo, para la clase obrera, el objetivo no es reproducir la clase obrera versus la clase capitalista, sino que esas políticas vayan dirigidas a que desaparezca la clase obrera, ¿no? Es decir, no se pide la igualdad entre clase capitalista y clase obrera, sino la desaparición, ¿no? Entonces, estas políticas socioeconómicas se supone que van... que el objetivo, los medios son diferentes, pero el objetivo es la desaparición de esa clase, digamos, pobre, proletaria, empobrecida, proletarizada, precarizada, etc. Vale. Por contra, las políticas de identidad, reconocimiento, se supone, desde este marco, que van dirigidas no a la desaparición del grupo que pide esas políticas, sino a la digamos, a la reproducción de esa diferencia en condiciones iguales, ¿no? Claro, ahí ¿qué pasa? Ahí Fraser dice que el género, en ese caso, bueno, que es un colectivo, ya con lo del colectivo ya, en fin, no estamos de acuerdo, que es un colectivo bivalente, ¿no? Porque requiere tanto de redistribución como de reconocimiento. Es decir, se dice que la mujer es diferente al hombre, no explotada por la clase de los hombres. Y por ello no se pide su desaparición, ¿no?, como sería con la clase obrera, sino su reconocimiento en su diferencia. Es decir, el reconocimiento de su diferencia como mujer, como mujeres. Vale, al separar grupos sociales en económicos, distribución y culturales, aquellos que piden reconocimiento o identidad, se reproduce la ideología liberal y patriarcal, y profundamente cristiana, pero ahora no voy a entrar. Porque si la clase obrero-capitalista se relaciona con el sistema de producción, la de hombre-mujer no la relacionan directamente con el sistema de producción de la vida, porque no conciben que las mujeres y los hombres se producen, son productos, son construidos, igual que obrero-capitalista o negra-blanca. Como he dicho en la primera cuando he empezado en la primera parte, los hombres y las mujeres se construyen, es decir, nacemos mamíferos y luego de ahí hay que crear hombres y mujeres. Esta es la propuesta ya que ya se va a hacer a partir de los 80, desde el transfeminismo y desde el postestructuralismo socialista y marxista. Digo porque a veces hay gente que cree que todo el postestructuralismo es liberal. No, para nada. Y solo hace falta leer a las autoras, entre ellas Spivak y Haraway y otras socialistas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la crítica? De nuevo, que este marco general de políticas de reconocimiento, políticas de redistribución, ¿qué es lo que hace? Implica que la mujer-hombre, ¿no?, es decir, la dicotomía mujer-hombre, no son clases socioeconómicas y sociopolíticas creadas, sino identidades culturales. Y por eso creen que la demanda de las mujeres no va dirigida a la desaparición del grupo, la clase de las mujeres, sino a reproducir su diferencia y su especificidad. Entonces, ¿ahí cuál es nuestra argumentación? Nos salimos absolutamente, creemos que es un marco absolutamente liberal y patriarcal, aunque se utilice también desde ciertos feminismos, porque por eso tenemos una discusión dentro del feminismo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Decimos, como dicen Spivak y otras feministas marxistas postestructuralistas, que seguir siendo mujer, yo necesito identificarme como mujer, ¿no? Pero yo necesito identificarme como mujer para luchar contra el patriarcado, igual que necesito identificarme como obrera para luchar contra el capitalismo. Pero el objetivo en esa identificación como obrera no es la igualdad con los capitalistas, es la desaparición de las clases, obrero y capitalista. Lo mismo con las mujeres. Yo me identifico como mujer para ir en contra del patriarcado porque el objetivo es la desaparición de hombres y mujeres, no la igualdad o el respeto a su diferencia. Porque no es que los hombres sean diferentes de las mujeres, es que explotan a las mujeres. O sea, no decimos que los capitalistas son diferentes a los obreros o las obreras, sino que explotan a los obreros o las obreras y por eso se pide la desaparición. Lo mismo con los hombres y las mujeres. Por tanto, ese marco dicotómico de políticas de redistribución y
identidad versus políticas políticas de redistribución versus políticas de reconocimiento, insistimos, es liberal, es patriarcal y no estamos de acuerdo porque además es esencialista y neoidealista, porque considera los grupos mujeres-hombres como una diferencia a celebrar y a igualar y no una diferencia que tiene que desaparecer como la clase de los hombres y las mujeres. Bueno, con esto ya termino porque me he pasado de tiempo. Nada, espero que las jornadas las terminéis bien y os mando un gran abrazo.